Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Es una de las preguntas más frecuentes que se hace el cristiano hasta que se muere. La pregunta que más se hace. Es una pregunta que yo no creo que nazca solo por pura curiosidad, sino que el cristiano se la hace por el deseo de saber si a Dios le agrada lo que yo voy a hacer o no. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, cada vez, si voy para la universidad, si hay varios chicos, si hay varias chicas, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál será el que el Señor le agrada? ¿Verdad? Siempre está esa pregunta, ese cuestionamiento latente para cualquier acción, cualquier decisión. ¿Cuál será el deseo de Dios? ¿Lo que yo voy a hacer es lo que Dios quiere? ¿Es lo que a Él le agrada? Vamos al Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Este es el texto plataforma que vamos a usar. Es una petición que hace David y debe ser el deseo de todos los cristianos. Esto es muy revelador porque conocer la voluntad de Dios se aprende. ¿Cómo es el asunto? Conocer la voluntad de Dios se aprende. Entonces, viene la pregunta, ¿y dónde hago el curso? Yo sé que si propusiéramos ese curso, ¿verdad? Curso en un mes, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Yo sé que muchos se van a inscribir en ese curso, ¿verdad? No, yo creo que no todo el mundo va a ir a ese curso. Entonces, de eso se trata este tema. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. El problema con la mayoría de los cristianos o de los creyentes inmaduros es que cuando ellos van a hacer algo, necesitan tomar una decisión que puede afectar su vida, ¿verdad? Necesitan comprar algo, una casa, un carro. Ellos quieren como que Dios baje, ¿verdad?, a su presencia y le diga de manera audible: mira, esta es la que te conviene. Dice: oh Señor, si eres tú quien la elige, tú eres el que sabe mejor lo que me conviene, ¿verdad? Pues vamos para allá. Entonces, eso es lo que quieren la mayoría, ¿verdad? Y sería hasta, ¿verdad?, lo ideal que el Señor fuera tan palpable con nosotros que nos dijera: esa es. No, eso no. ¿Verdad? Fuera algo interesante, pero no es así el caso. No es así. Nuestro bendito Señor mismo puso el ejemplo respecto a la voluntad. Es el modelo a seguir nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 42. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que está pidiendo David con decir que le enseñe? Bueno, dime cuáles son las pautas, qué yo debo hacer, qué yo no debo hacer, dónde yo debo ir. Enséñame. El proceso de enseñanza, de aprendizaje, es algo que involucra muchas cosas. Entonces, a través de las Escrituras vamos a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Fíjense, Lucas 22, 42. No se haga mi voluntad, dijo Jesús. Jesús era un ser humano igual que usted y yo, 100% humano,
100% Dios, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino que la tuya. En la oración modelo, en Mateo capítulo 6, versículo 10, la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a qué, a orar. Pues bien, el 6:10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, debiera ser parte de nuestras oraciones de manera regular, cuando nos estamos dirigiendo al Dios soberano, el que dispone todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Qué debemos decirle? Bueno, Señor, haz conforme a tu voluntad. Usted puede orar y decir al Señor, Señor, si es posible, me gustaría esto. Y viene la condicional. Pero no se haga como yo quiera, sino como, según tu voluntad. Recuerden, al Dios soberano nunca se le da órdenes ni se le manda. Eso es ofender su nombre. Eso es ofender su nombre. De paso, muchos cristianos lo hacen de manera deliberada y lo hacen de manera pública y quedan en ridículo, ¿verdad? Porque el Señor cumple su voluntad. Él es que decide si usted va a morir con esa enfermedad. Él es que decide si usted va a ser sanado en ese momento, en ese segundo. Por eso yo no puedo ir de manera arrogante, de manera autoritaria, declarar a un enfermo, decir en el nombre de Jesús, yo quiero que tú seas sano y que seas levantado. Yo no puedo decir eso. Yo puedo sugerirle al soberano, reconociendo lo que Él hace, su poder y todo lo demás, que para Él no es posible, con la certeza de fe, de que, Señor, yo sé que tú puedes levantarlo, pero que no se haga según nuestro deseo, sino como tú quieras, porque Dios ha dispuesto lo que Él quiere. Si Dios dice, bueno, así, yo sé que tú te vas a salvar tu alma, así que yo espero que tú mueras así, en cama. Bueno, como yo veo el futuro y sé que si te levanto, tú vas a glorificar mi nombre, tendrás más fuerza para los asuntos del reino. Pues no hay problema, tú serás levantado de allí, de esa cama. Bien, entonces, hacer la voluntad de Dios es la meta de todo creyente. Fíjense cómo lo expresa Pablo en Efesios 6:6. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. La palabra allí para siervo en el original está esclavo, doulos, ¿verdad? Como esclavo de Cristo. El esclavo 24/7 hace la voluntad de su Señor, haciendo de corazón, termina la última frase del texto, la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Pero nosotros siendo ¿qué? Siervo de Cristo. Señor, ¿qué le dijo Pablo? El arrogante Pablo, una vez que fue humillado, con un buche de arana en la boca, que dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Romanos 1:10. Haciendo petición, si de alguna manera ahora tengo un viaje próspero, por la voluntad de Dios, en venir a usted. La agenda de mis viajes, dice Pablo, la tiene el Señor. De verdad que al final lo vamos a demostrar eso. Él es quien decide a qué lugares yo voy según su deseo, su propósito, su beneplácito. Entonces, en otras palabras, todo en su vida estaba enmarcado dentro del contexto de la voluntad de Dios. Siervos de Cristo, esclavos de Cristo, eso es lo que implica hacer todo lo que Cristo manda. Romanos 15:32, al final, Él dijo, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Yo voy allá a Roma, miles de kilómetros de donde yo estoy,
si Dios quiere, por su voluntad, llegue a ustedes y encuentre confortante reposo con ustedes. Es decir, para Pablo, el cumplir la voluntad de Dios fue parte de su estilo de vida, porque él se consideraba esclavo de Jesucristo. Fíjense, Colosenses 4:12, sigue Pablo hablando. Estamos resaltando los textos de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Colosenses 4:12, hay una expresión muy especial allí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, ahí vuelve de nuevo, esclavo de Jesucristo, les envía salud, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de su oración a favor de los colosenses? ¿Qué? Estén perfectos y completos en todo lo que Dios pide y desea. Voluntad de Dios, eso es. El más famoso de todo, que por ser tan famoso como Juan 3:16, se pasa de alto el mensaje, ¿verdad? Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se adapten a este mundo. En otras palabras, vive incómodo en este mundo. Eso es lo que te está diciendo Pablo. No te acomodes, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente. Aquí viene. Una vez que es transformada la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Solo si el individuo, su mente ha sido transformada, iluminada, ¿verdad?, podrá verificar lo que es bueno, podrá tener discernimiento del espíritu y podrá distinguir lo que es bueno en el mundo, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Romanos 12:2. Pasamos ahora al apóstol Pedro. Pedro afirma, fíjense, la misma idea. Él afirma que la marca distintiva de un cristiano es su preocupación por vivir una vida centrada en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios. Primera de Pedro 4:2, vaya ya. Primera de Pedro 4:2. Para vivir el tiempo que le quede en la carne, de lo que hablaba el profe Alberto, Romano 8, ya no para las pasiones humanas, sino ¿para qué? Para la voluntad de Dios. Usted ha sido llamado por Dios, es un hijo. El tiempo que le queda para vivir en este mundo, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Vivan su vida no entregado a las pasiones humanas, sino a cumplir el deseo y el propósito de Dios, su voluntad. Entonces, esa es la marca distintiva de un creyente modelado por el mismo Jesucristo. Viene la siguiente pregunta. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Podemos en esta mañana contestar la petición de David? Enséñame a hacer tu voluntad. David todavía no tiene plenamente revelada todo el consejo de Dios. Nosotros sí. ¡Qué privilegio! Nosotros sí podemos decirle a David, sí podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces, la mayoría piensan que la voluntad de Dios es algún tipo de misterio, ¿verdad? Es una especie de cosa nebulosa, escondida, secreta. A veces consideramos a Dios como que nos ha escondido algo en algún lugar, ¿verdad? Y nosotros debemos estar tanteando. Caliente, 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 frío, 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 ¿verdad? Eso no es el asunto. Dios ha revelado lo que Él quiere. En materia de fe, Él ha revelado todo en las Escrituras. Nosotros podemos conocer su voluntad. Entonces, si Dios tiene un propósito, una voluntad para mi vida, entonces la va a revelar para mí si estoy en el lugar correcto para recibirla. Eso lo vamos a enfatizar.
muy importante. Ya establecimos con Romanos 12:2, si una mente transformada no puede conocer la voluntad de Dios. Así que está limitada la voluntad de Dios a sus hijos, a aquellos quienes Él ha llamado. Por eso muchos cristianos se sienten frustrados porque al momento de elección de una carrera, para casarse, para comprar algo o no comprarlo, se sienten frustrados, ¿verdad? Porque no saben qué hacer. Bueno, pues vamos a resolver eso esta mañana a través de las Escrituras. Pensemos en cómo Dios reveló su voluntad a lo largo del Antiguo Testamento y conocemos muchos casos que Él la reveló de manera visible, que el otro podía verla y decir, wow, sí. Por ejemplo, el milagro de la señal del pacto con Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Que le iba a dar ¿qué? Un hijo. 9 meses después, ahí estaba el hijo. No importa tu edad, a mí no me interesa eso. Yo soy Dios Todopoderoso. Abraham cerca de los 100 años. Sara ya se había olvidado de eso. Es la promesa. Te voy a dar un hijo, ¿verdad? Y de manera tangible, Dios cumplió su promesa cuando llegó el momento. Después, más adelante, llegó el momento para que Isaac tuviera una esposa. Abraham llamó a su siervo Eliezer, un siervo de confianza, y le puso sobre su hombro, decir, mira, ve a de mi familia y encuentra una esposa para mi hijo Isaac. ¿Y usted recuerda la señal? ¿Cuál fue la señal? Ve a un pozo. Allí van a llegar muchas mujeres, ¿verdad? Pero al terminar el día, la que te ofrezca el agua para tus camellos, esa va a ser la esposa. Una señal muy visible, ¿verdad? Muy clara. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos esto de manera seguida, fenómenos muy visibles, externos y físicos. El Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Juan aparece una serie de 8 grandes señales. Juan no le llama milagro. La palabra milagro no está en el Evangelio de Juan, nunca se menciona, sino señales, cosas visibles. Jesús hizo señales para que nosotros pudiéramos creer que Él es quien decía ser. Una de las señales muy visibles fue cuando se agotó el vino, ¿verdad? Literalmente fueron y vieron la tinaja y no había nada. Se acabó el vino. Y luego Jesús dijo, no hay problema. Y luego van de nuevo y van, oh, y este vino aquí. ¿Verdad? Algo visible, ¿verdad? Algo que no estaba y luego voy y veo, oh, pero ven acá, pero hay vino. Todas las tinajas están llenas de nuevo. Es decir, fue una señal muy visible. Entonces, después de esto tenemos a Pedro, la señal de la sábana, en Hechos 10, y después tenemos la conversión de Pablo, muy dramática, milagrosa, donde el Señor Jesús se le aparece en persona. Entonces Dios demostró su voluntad de manera muy visible, que no quedaba duda respecto a la señal, al milagro, no había confusión. Entonces, la época de los milagros pasó. ¿Siguen los creyentes? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Ya los milagros, los apóstoles murieron, todos. ¿Usted quiere conocer mi voluntad? Lea la Biblia. Dijo David, enséñame. Bueno, es la petición, esa oración todavía sigue vigente hoy. Enséñame a conocer tu voluntad. Entonces vamos a partir de ahora a saber qué cosa es la voluntad de Dios a partir de lo que Él ha revelado. Número 1, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. La voluntad de Dios comienza con esto, y es que usted sea salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea ¿qué? Salvo. Segunda de Pedro 3:9. Por eso nuestro Señor Jesucristo, quien vivió por toda la eternidad ajeno a este planeta,
vio que el hombre no tenía nada, que no podía hacer nada, el planeta estaba en oscuridad, totalmente perdido. El Señor, en su voluntad y soberanía, le hubiese dicho así a la tierra: corre a tu suerte por el universo y muéranse todos, a mí que me importa. Yo puedo crear otro planeta con gente perfectas. ¡Wow! De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dijo? No lo voy a dejar a la suerte. Yo voy a asumir la situación. Nuestro Señor Jesucristo dejó toda su gloria, ¿verdad? Y vino y se encarnó. Y todo ese proceso para salvarlo a usted. Esa es la voluntad de Él. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo, Él no quiere, no es su deseo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le tomó sacrificio, se despojó de toda su gloria, vino, se humanó, pasó todo el proceso, un bebé, un humano, todo el proceso. ¿Con qué fin? Para salvar. Esa es la voluntad de Dios, es su deseo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios inicial, comienza ahí. Mateo 18:11. Ahí te lo dicen más claro lo que yo te acabo de decir. El Hijo del Hombre ha venido a pasarse una vacación a esta tierra. Ha venido para salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Tú te sientes lo peor de esta tierra, te sientes una basura, una cucaracha que no sirve para nada. Bueno, te tengo buena noticia. El Señor quiere salvarte. Él quiere darte una nueva vida a ti. Clama a mí, yo te responderé. Aunque tus pecados sean del color rojo, lo peor, el más drogadita, la más prostituta, lo peor de lo peor, ven a mí y estemos a cuenta. Ven. ¿Qué pensáis si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿Acaso no deja las 99 y va a los montes y busca la que se perdió? Y si la encuentra, de cierto digo, se regocija más por esa oveja que para los 99 que no se perdieron. Así también, escuchen, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños perezca. No es su voluntad. Él vino a morir por los más pequeños, por los despojos de esta sociedad, los inservibles. El Señor ya vino a morir por ellos. Primera de Timoteo 2:4. Porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo, es lo que Él quiere, es su voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios comienza ahí. Si usted está buscando la voluntad de Dios fuera de la salvación, usted no tiene base para buscarla. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. La salvación es el punto inicial para el ser humano entrar en una relación con Dios. El punto inicial es el primer paso. Primero hay que entrar a la familia, reconocer al señorío de Jesucristo. Por eso el énfasis de Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Es cuando la voluntad de Dios es revelada inicialmente. ¡Pum! Se te va la oscuridad y tú entiendes lo que le agrada a Dios. Tiene temor de Dios y hace lo que Dios pide. Hay una ilustración, caso Jesús con su familia, Marcos 3:31. Jesús estaba evangelizando en una casa. De repente alguien entra a la casa y le dice: Jesús, va y se le acerca y le dice a Jesús en sus oídos: tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús se voltea y lo mira y le dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Le dice al individuo. Te dirán: oh, la reacción natural de si un familiar te está buscando, ¿verdad?
Debe ser porque algo pasó, ¿verdad? Y están interrumpiendo esta actividad tan importante y sería bueno que tú hagas una pausa, ¿verdad? Y le pidas permiso a la audiencia y diga, bueno, señores, un momentico, voy allá a atender lo que mi familia me está pidiendo, a ver qué es lo que yo quiero. Esa no fue la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre y mi padre? Versículo 35, Marcos 3. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana, ese es mi madre, ese es de lo mío, ese es íntimo, lo mismo que acabamos de decir. Ahí está diciendo que usted realmente pertenece a su familia cuando usted hace la voluntad de Dios. Vamos al segundo punto, Efesios 5, 16 y 17. Primer punto, la voluntad de Dios es que usted sea ¿qué? Salvo. Fíjense tan distorsionado que está el Evangelio, que estos falsos profetas, estos falsos maestros, convocan reuniones masivas en estadios y todos los demás para que le lleven a la gente enferma, distorsionando totalmente el propósito de Dios. Convócalo a ellos para que sean salvos. Convócalo, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios. Él es quien decide si yo te sano o no. Por más que tú ruegues, por más que tú patalees, por más que tú estés en vivo con una audiencia de 1 millón, por más que tú ruegues, yo soy el soberano y decido si ese individuo se levanta de ahí o se queda ahí. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar el Evangelio, decirle a esa gente que se arrepiente, denunciarle su pecado, que vengan a los pies de Cristo. Ese es tu trabajo. Miren, Efesios 5, 16 y 17. La voluntad de Dios no es solo que usted sea salvo, sino que usted sea ¿qué? Lleno, 5, 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos o necios, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, por lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La idea de Pablo es, no tenemos mucho tiempo, no pierdan el tiempo, aprovechenlo. Los días son malos. ¿Los días son buenos o son malos ahora mismo? ¿Cómo ustedes ven los días? Revise el bolsillo suyo para que usted vea si los días son malos. Tomando el parámetro económico, ¿verdad? Solamente por ahí partiendo. No sean necios, no sean insensatos. Esta no es una palabra muy agradable. No sean tontos, sin información, no sean sin conocimiento, no informados, no sean ignorantes, sino que inteligentes, informados, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Miren el siguiente texto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo esto? Los paganos creían, los paganos en Éfeso, que ellos mientras más se embriagaban, más ascendían a una comunión más elevada con los dioses. Ese era el asunto que se creía en ese tiempo. Así como los adictos a droga, los marihuaneros creen que llegan a un nivel más elevado de conciencia espiritual. Ellos creían lo mismo. Y el apóstol Pablo dice, si realmente ustedes quieren elevarse allá arriba, tener una comunión con Dios, ese no es el método. Embucharse de vino. No, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona embriagada literalmente está controlada por el alcohol. Eso lo sabemos, ¿verdad? No es dueño de sus propias acciones. Entonces, el creyente lleno del Espíritu es controlado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El creyente anda lleno del Espíritu, anda en el Espíritu, ¿verdad?
Entonces, las acciones bajo la acción del Espíritu no están fuera del control del creyente, sino son actividades plenamente comprendidas por él y hechas bajo el impulso del Espíritu Santo. No es que el creyente pierde la mente y soy un zombie espiritual. No, nada de eso. Nada de eso. Fíjense que él es un entendido. Eso es lo que dice el 17. Entendido de cuál es la voluntad del Señor. Está lleno del Espíritu, porque él lo sabe, y actúa con la plena conciencia de que esto no, esto sí. Aquí no vaya, mejor aquí. Lo vamos a demostrar con el apóstol Pablo. Entonces, el libro de los Hechos proporciona varias ilustraciones de esta realidad, pero la palabra lleno significa control total y es una experiencia continua en la vida del creyente. Es tener una conciencia consumidora y constante de Cristo. La mente está centrada en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que dice Colosenses 16. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿qué? En ustedes. Entonces, mientras más palabra tenga yo en la cabeza, la presencia de Cristo se vuelve manifiesta en su mente consciente, porque la palabra de Dios es que viva. Yo no sé cuál es el cuento favorito suyo. Bueno, agarre el cuento del patico feo y póngalo al lado de la Biblia. La letra del cuento del patico feo no le hace nada a su alma. Nada. Esta sí. Esta palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Por eso, mientras más usted la tenga en su cabeza, más claridad usted tendrá, más discernimiento. A legua, usted podrá ver el diablo en persona, ¿verdad? En personas, usando a personas, ¿verdad? Y usted puede verlo a legua, ¿verdad? Porque el Espíritu está en usted, ¿verdad? Usted puede tener ese discernimiento, porque la palabra de Dios está de manera viva en su mente. Su presencia está dominada por el Espíritu de Dios. ¿Quién fue que dio la palabra? Impresionante, ¿eh? Las cosas espirituales son extraordinarias. Fíjense en Romanos 8:9, lo que trató el profe esta mañana. El Espíritu es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, ustedes no están en la carne, sino que en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita, mora en ustedes. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de él. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El otro Consolador, en griego el otro ayo, el Paracleto, el otro igual que yo. Eso fue lo que hizo la presentación de Cristo a los discípulos en Juan 14. Vendrá otro igual que yo, otro Paracleto. Yo soy Paracleto, Él es también Paracleto. Él es un ayudador. Entonces, ser lleno del Espíritu no es algo extraño, místico, una experiencia estática, mandando silla para allá y para acá y atrayándose. No, nada de eso. Es simplemente teniendo la conciencia de Cristo en nuestra mente. Fíjense, para que usted vea esta afirmación que yo acabo de decir, en Hechos hay varias ilustraciones sobre esto. No es una emoción, no es un misterio, no es una experiencia estática, es alimentarse de la palabra. Hechos 4:31. Fíjense lo que dice Hechos 4:31. Estaban orando, y cuando habían orado, el lugar tembló en donde estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ¿qué pasó después de ahí? Y hablaron la palabra de Dios con valentía. Entonces, ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra que dio el Espíritu. Impresionante, ¿eh? Fíjese, ahí mismo, volteé la página, capítulo 6, versículo 3. Los apóstoles estaban siendo distraídos en el asunto de la distribución de los alimentos y no tenían tiempo para orar ni para estudiar. Entonces, ¿qué dijeron?
Por tanto, hermanos, versículo 3, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Ahora observe, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Sabiduría de qué? ¿De los cuentos de Patico Feo? No, sabiduría de Dios. Entonces, las dos son inseparables. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, hay una conexión sorprendente con la palabra de Dios. Significa que si alguien viene de estos predicadores rebuceros, emocionales, que se cree y dicen que tiene el Espíritu de Dios, pero cuando usted le da una hora en el púlpito, él no usa esto. Habla. Usted puede tener la certeza y la seguridad de que ese individuo tiene un falso espíritu. Porque el hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios va a hablar la palabra que el Espíritu Santo le dio a los santos hombres de Dios aquí. Entonces, si usted está buscando la voluntad de Dios en su vida, número 1, asegúrese de que usted es salvo. Número 1, soy salvo. Número 2, estoy lleno del Espíritu. Estoy recibiendo la palabra de Dios. Me estoy alimentando con ella. La estoy llenando mi mente. Tengo mi conciencia de Cristo de tal manera que la palabra, su Espíritu me está controlando mi vida. Número 3, el más famoso. Aquí viene otro texto de los más famosos. La voluntad de Dios es que usted sea santificado. Primera Tesalonicenses 4:3. Vamos a sacar 4 principios aquí de lo que Pablo quiere decir. Primera Tesalonicenses 4:3. Este es muy directo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para casarme, para un negocio, para una venta, para una compra, para un viaje? Este es el texto que usted debe tener en la cabeza. Que yo sea santo. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Tú quieres viajar? Para adelante. Hazlo como Dios manda. Sea santo. No estés poniendo propiedades ni vehículos a tu nombre que no son tuyos. No estés metiendo dinero en tu cuenta de ahorro que no son tuyos para impresionar al cónsul. Porque la voluntad de Dios para el viaje es que tú seas santo. Entonces ya comenzaste con el pie izquierdo. ¿Tú tienes mi bendición? No, yo no trato con impuros. Mi bendición no está con el impuro. Es que con el que comience con el pie derecho en todo lo que él quiera. Yo creo que se acaba de resolver el problema de ¿cuál es la voluntad para este negocio? Que sea santo. Que no engañe al otro. Ni le pida de más. Ni altere precio. Ni venda cosas que tú sabes que están dañadas. Esa es la voluntad de Dios. Santo. Que haga todo por... Que yo no tengo nada, quiero viajar para Nueva York. Y Señor, ¿qué sabe? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el dueño de todo? Bueno, pues comienza a hacer todos los pasos correctamente, todos. Así mismo, cuando te vaya al cónsul y diga, enseñe qué es lo que te tiene. Bueno, mire lo que yo tengo. 10,000 pesos en la cuenta y tengo esta casita ya, no tengo más nada. Mire, si es la voluntad de Dios, si es usted puede tener la certeza y la seguridad de que usted va para allá. Pero usted comenzó a hacer los procesos en santidad. No como lo hacen todos los demás. ¿Qué significa santo? Separado. No como la manada. ¿Qué hace la manada? Lo que yo le dije. Ponen propiedades a su nombre que no son de ellos, vehículos, cuentas de ahorro, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Eso es lo que hace la manada. Y el Señor dice, no, tú eres santo, diferente. Santificación, apartado, puro, justo, virtuoso, irreprensible. Que todo lo que vayas a hacer lo hagas actuando bajo el agrado de Dios. Sigue Pablo allí. Absténganse de pecado sexual.
porneia, cualquier tipo de actividad sexual fuera de la que Dios permite en las Escrituras es pecado. Solo Dios permitió la actividad sexual dentro del matrimonio. Ahí no hay vuelta floja. La santidad implica eso. Manténgase alejado de eso. Eso es la voluntad de Dios. Estoy soltero. Arrecie con sus oraciones para que el Señor le dé una esposa, ¿verdad? Si usted no es de lo que aguanta mucho, ¿verdad? Si quiere recibir la bendición de Dios durante la soltería, ¿cuál es el mandamiento? Absténgase de pecado sexual. Eso incluye la masturbación. Cualquier actividad sexual fuera de la que no es permitida por Dios dentro de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer, para Dios es pecado, es su voluntad. Un soltero que está en fornicación, que se deleita con este tipo de cosas, no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. No está. Absténgase de pecado sexual. Eso también significa el mirar. Absténgase de mirar relaciones ilícitas a través de la pantalla, del celular, de su televisión, de la computadora. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús ya habló de Netflix en Mateo. Cualquiera que mire a una mujer y usted la mira de física y la ve también en la pantalla. Igualito es lo mismo. Es lo mismo. Por eso dijo Job: hice un pacto con mis ojos para no mirar una doncella. ¿Por qué lo dijo? Yo estoy casado, dijo Job. Yo no tengo por qué estar mirando, ¿verdad?, a la muchachita, ni estarme deleitando en nada de esto. Eso desagrada. Fue un hombre que lo dijo bajo el temor de Dios, bajo la conciencia de que el Dios Todopoderoso me está mirando y eso desagrada su voluntad. Él no quiere eso. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Abstenerse. Freno. Eso que se habla de la carne, pasión de la carne. ¿Qué dijo Jesús? Si tu ojo, ¿usted quiere entender lo que Jesús dijo con eso? Dijo Jesús: si tu ojo, si tu mano, si tu pie te ocasión de caer, ¿qué dijo Jesús? Chuápete. Pero Jesús no te está diciendo literalmente en el cuerpo tuyo, porque el cuerpo tuyo, hay muchos que le han cortado todo y siguen siendo perversos. Jesús está diciendo que toma decisiones firmes y determinantes sobre la pasión y los deseos de nuestro cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. Resolución. No, yo ese tipo de cosas yo no las voy a ver más. Al Señor desagrada eso. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Él dijo que me abstenga. Pues voy a obedecer al Señor. Señor, es complicado, pero ayúdame. Ayúdame. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Hacer lo que a ti te agrada. Enséñame. Tercer principio, versículo 5. Ahí mismo, sigue Pablo. No en pasión, no en concupiscencia degradante, como los paganos que no conocen a Dios. ¿Cómo actúan los impíos, los paganos? Son guiados por sus glándulas, sus hormonas sexuales, sus deseos, sus impulsos. Ellos no tienen freno, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Así como actúan los impíos, sus deseos más bajos, ellos le dan rienda suelta, ellos no tienen problema. Entonces, aquí Pablo está planteando que es algo físico. Aquí, con la voluntad de Dios, manténgase alejado del pecado sexual, de aquello que guía eso. Su cuerpo debe honrar a Dios y eso significa su cuerpo debe estar bajo el control. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no seré colocado bajo el control de ninguna. Principios en el siglo XXI, principio de la palabra de Dios. Cuarto punto, versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto
porque el Señor es vengador. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No te aproveches de alguien más en este asunto. Cuidadito con esto. No defraude, no hiera al hermano. Tú eres un adulto, una menor. No defraude a esa niña en este asunto, porque el Señor es vengador. Si nadie te descubre, dice el Señor, yo te voy a descubrir a ti y la va a pagar muy caro. En este asunto es una advertencia muy fuerte. Alguien que quiera valerse de su poder, de su influencia, de su madurez y todo lo demás, y defrauda a alguien pequeño, a un niño inocente, a una niña inocente, el Señor es vengador. Hay un caso de un ex miembro de nuestra iglesia que está en una situación muy fea ante la justicia por esta situación. No quedará impune ante Dios. La pagará, aunque te arrepienta, pero la pagará. Primera de Pedro 4:2. Y ya no vive en la carne para los deseos de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¿Qué hacen la mayoría de los hombres? En sus pasiones, rienda suelta. Es el pan diario de los barrios de cada día. En un año, usted ve, cuando usted verifica el barrio y ve, y este hombre, fue que cambió de marido, que sé yo qué, cambió de esposo. Eso es algo normativo entre los hombres, entre los paganos, entre los impíos. Pero ya nosotros no vivimos en esas pasiones desbordantes, sino en la voluntad de Dios que me manda ¿qué? Control, abstención, freno. Ya Él me ha iluminado mi mente y me dice, no lo haga esto no. El Espíritu Santo me está guiando y me está diciendo, aquí no, espérate, tú eres hijo de Dios, tranquilo, sigue por aquí, no mire esto. Entonces, mis hermanos, cualquier individuo que está bajo fornicación o adulterio y dice en su labio, Cristo es mi Señor, y ha venido a Él y ha recibido de su mano la salvación de gracia, ¿verdad? Y adora al Señor, le canta todas esas canciones y todo lo demás, y sale de la iglesia y sigue en su estado de fornicación, entonces está desafiando la voluntad de Dios. Él no es siervo de Jesucristo. Él está en abierta rebelión contra lo que Dios pide, ¿verdad? No lo haga. No, yo lo hago. Práctica rebelión. Cuarto lugar, la voluntad de Dios no es solo que usted sea salvo, que sea lleno del Espíritu, que sea santificado. Primera de Pedro 2, 13 y 14, que usted sea sumiso. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Sométanse de su mandamiento por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sométanse a todas las leyes de los hombres por causa del Señor. ¿Qué tipo de ciudadano es usted? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Es un revolucionario que anda desafiando la autoridad, el sistema, las leyes? ¿Evade impuestos? Esta es, 1 Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Usted es un ciudadano ejemplar. El impío se come los semáforos rojos, ¿usted lo sabe? No hay muchos de ellos que tienen cierto control, ¿verdad? Y se paran. Por lo menos los que van en vehículos más o menos respetan un poquito más. Pero miren, mi hermano, desafían, eso es desafiando a la autoridad. Porque hay una ley que dice que si tú ocasionas la muerte, pues tú estás pasando en rojo, yo creo que son 20 años que dice la ley que te toca. ¿Qué importa a ellos eso? Abierto desafío a la autoridad. ¿Y qué dice el Señor? No, las leyes son buenas, son leyes de convivencia comunitaria de la sociedad. Si todos la cumpliéramos aquí, óyeme, tú fuera, eso es bueno ante los ojos de Dios. Cumplir con los mandatos y las leyes. ¿Puedo enlistarme en el ejército o la policía? ¿Cuál es la voluntad de Dios si yo quiero entrar al ejército o a la policía? Hazlo.
Dice que los gobernadores, versículo 4, son enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Tú vas a formar parte de los que van a perseguir la delincuencia. Es la voluntad de Dios que tú también formes parte de ellos, si tú quieres, del ejército o de la policía. Este es el espíritu de ciudadanía que a Dios le agrada y es su voluntad que usted sea un ciudadano ejemplar en la sociedad. Ahora, si el gobierno viola un mandato directo de la palabra de Dios, por ejemplo, el de congregarnos, hay problema. Tenemos la voluntad de Dios revelada aquí, que dice que congregan. Pregúntele a los cristianos chinos, que todas sus iglesias visibles, cerradas y tumbadas. ¿Y qué hacen nuestros hermanos chinos? Se congregan. No nos quieren ver en la tierra, nos congregamos debajo de la tierra, como lo hacían los primeros cristianos. Catatumba. Pero seguimos obedeciendo el mandato de Dios. Prohibida la Biblia. En serio. Oye, ahí comienza el tráfico de la Biblia de verdad. Toma ese Nuevo Testamento ahí, léelo. Esa es palabra de Dios viva. Pregúntale a los hermanos chinos, ¿cuántos artículos hay de eso ahí? De paso, donde se producen más Biblia a nivel mundial es en China. ¿Usted sabía eso? Búsquela ahí en el dice impreso en China, búsquela. La mayoría, toda la Biblia se hacen allá. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y la que existen por Dios son constituidas. El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación para sí mismos. Efesios 5 es la voluntad de Dios que en el matrimonio las esposas bajo un liderazgo de amor y servicio estén sometidas a sus esposos. El trabajo, las instituciones públicas, privadas, espíritus tiernos, sumisos y de cooperación. Es la voluntad de Dios que así todo funcione. Esas instituciones que Dios estableció y que ha puesto allí, usted tiene el deber y el deber ciudadano de exigir su derecho, de reclamarlo. Tiene la opción de votar. Si usted entiende que esas autoridades no sirven, cada 4 años usted puede votar por otro, cambiar las autoridades. Usted puede ir a la fiscalía, puede ir ante el Tribunal Constitucional y someter una instancia si alguien está violentando su derecho y todo lo demás. Todo eso es legítimo, es la voluntad de Dios que tú agotes el procedimiento. Todo como Él lo estableció y le dio la sabiduría a los gobernantes para hacer esas leyes, para que todo el mundo siga el proceso. Siga el proceso. Eso es cooperar con el sistema, con lo que Dios ha dispuesto. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que sea salvo, sea lleno del Espíritu, santificado. Tiene que subrayar esa palabra, porque esa es la palabra clave para todo lo que yo vaya a hacer en esta vida. Todo lo trueque, todo lo que yo vaya a ver, todo lo que yo vaya a hablar, todo lo que yo vaya a comprar, todo lo que yo vaya a vender, todo lo que vaya a emprender, debe ser bajo la premisa mayor de la santificación. Todo. Por último ya, 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Está lleno su corazón de gratitud por toda prueba, tribulación, toda dificultad, todo lo que está mal, como lo que está bien? ¿O está usted enojado, amargado, resentido, maldiciente? La voluntad de Dios es que ante cualquier situación tú mantengas tu gozo y sea agradecido ante Dios. Entonces, ¿qué debo hacer ante una decisión? ¿Qué debo hacer? Una decisión tan trascendente que puede afectar mi vida, como la elección de quién me voy a casar, con quién no, la carrera, todos los asuntos. Bueno, si tú eres salvo, si tú eres lleno del Espíritu, si tú estás santificado, si tú estás siendo sumiso, si tú estás siendo agradecido por Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para esas decisiones determinantes para mi vida? Ama a Dios y haz lo que quiera. ¿Cómo? Si tú cumples todo lo demás. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salvo te llamó, te apartaste del pecado, eres santo. Las peticiones que tú tengas en su corazón serán las peticiones del Señor. Esa es la trampa. El que está siendo guiado por el Espíritu actuará bajo los deseos del Espíritu. Termino con un ejemplo extraordinario que está en la Biblia, Hechos 16. Este es para mí el mayor ejemplo para esto. Pablo no conoce el futuro, y yo tampoco, ni usted tampoco. Usted no sabe, bueno, puedo hacer esto ahora, qué sé yo. Yo no tengo las herramientas para saber si me va a ir mal en este negocio y todo lo demás, y todo esto. Bueno, Hechos 16 es el ejemplo. Hechos 16, un ejemplo extraordinario. Bien, Pablo tiene la disyuntiva de ir a predicar. Bueno, pues él sale. Versículo 6. Bueno, hemos decidido ir a Asia Menor, la región de Frigia y Galacia. Ellos arman su viaje, su maleta y todo lo demás. Van de camino. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Para dónde ustedes van? Ustedes no van para parte. Regresen de nuevo. Plan B. Versículo 7. Entonces, ok, bueno, pues, no por aquí, vámonos por aquí entonces. Emprendamos por aquí, para Bitinia. Versículo 7, ¿qué dice el Espíritu? El Espíritu Santo, dirigiéndolo en su corazón, le dice ¿qué? No, tampoco, allá no, vuelve para atrás. ¿Y qué pasó? Pablo nunca se detuvo, él se movió. El Señor me aceptó, soy salvo, soy apartado y todo lo demás. Yo debo seguir haciendo todas las cosas, no, hermano, no importa, ahí a donde sea. Pero el Señor, en su providencia, altera las circunstancias y dice, no, esto es por aquí, esto es por allá, esto es mejor. Pero Pablo no se detuvo allá esperando, ¿verdad? Finalmente, el Señor le dio un sueño donde le muestra ahí predicándole a una persona de Macedonia. La voluntad de Dios era que él fuera a Europa a predicar el Evangelio. Así como Dios opera, no es nada místico. Ama a Dios y haz lo que quiera. Muévete, no importa. Dios abrirá el camino correcto. Dice Génesis 24:27. Yo estando en el camino, con la maleta en el hombro, el Señor me guió. ¿Cuál es la voluntad para esto? Para la otra. Asegúrate que todo lo que tú vas a hacer sea de la manera que le agrade al Señor y de manera correcta. Sigue. Si el viaje no te conviene, tú te vas a dar cuenta en los dos pasos siguientes que no es lo que Dios quiere. Dios quiere otra cosa para ti. Pero va a ser de manera natural, no va a ser algo tan frustrante ni nada. No te vas a perder el dinero ni todo lo demás, porque Dios es bueno. Ama a Dios y haz lo que quiere. Oremos. Bendecimos y honramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos has revelado tu voluntad. Y es que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu de Dios, que nos alimentemos de tu palabra, oh Dios, que seamos santos, sumisos, agradecidos. Te pedimos, oh Señor, que nos ayude a cumplir tu voluntad, a hacer lo que tú pides. Que todo lo que hagamos en esta vida, en cualquier índole, Señor, económico, social, académico, religioso, todo, oh Señor, que tú nos dirijas, oh Dios, que tú nos guíes. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, Señor. Venimos ante ti, oh Dios, como pecadores. Apártanos, oh Dios, del pecado, apártanos, oh Dios. Ayúdanos a ser santos, porque es lo que nos garantiza tu presencia en nuestra vida. Es lo que garantiza que el Espíritu Santo guíe y nos dirija en todo lo que hagamos en esta tierra. Estos favores te los pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.